Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecía, visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Yo los saludo con amor de Dios y con ósculo santo, y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Quiero decirles que vengo siempre con gozo, con amor, con humildad y con todo mi ímpetu para regalarles estas palabras que Dios les está mandando a ustedes. Les quiero hablar de aquí también de cuando en el tiempo del profeta Eliseo. Hoy siempre les voy a hablar del profeta Eliseo. Vino una gran hambruna de 7 años y él le dijo a la tsunamita que vendría una hambruna, que se tenía que ir del lugar donde ella vivía, de Sunem, y se fue la tsunamita para Filistea. 7 años con su niño, que se fue con él, con su familia. Y pasaron los 7 años, la tsunamita volvió, pero ya sus bienes los había ocupado alguien, porque así es, cuando la gente mira una casa que está abandonada o vacía, se quieren meter y se quieren adueñar y quieren hacerse dueño de las cosas que no son de ellos. Y también dice la palabra de la Biblia que aquella tsunamita volvió, y porque había un rey que le estaba preguntando a Jesse que le contara todas las maravillas que el profeta Eliseo había hecho. Entonces yo les voy a hablar aquí, que aquí hubieron 7 años de hambre, hubieron muchas hambrunas en los tiempos de los profetas, y así como hubieron aquellas hambrunas, van a venir en estos tiempos finales postreros, porque todo se está cumpliendo. Todas las profecías del libro de la Biblia se están cumpliendo, y unas ya están cumplidas, otras que está dando por mi boca ya se han cumplido, y otras que están por cumplirse. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Hoy les quiero hablar aquí en el libro de Segunda de Reyes, o en el libro de Segunda de los Reyes, capítulo 8, del verso 1 al verso 6. Una predicación profética corta, y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo, al unigénito, al Verbo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Escuchen bien. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Escuchen bien, por 7 años. Él le dijo: levántate y vete, toma tu hijo, tu marido, y vete para un lugar donde tú creas que puedes estar bien. Pero ella se levantó y se fue, porque ella le hacía mucho caso al varón de Dios, al profeta Eliseo. Te voy a hablar de aquí que la tsunamita fue una mujer ella siempre estaba solícita con el profeta Eliseo. Dice la palabra de la Biblia que ella siempre miraba pasar, y su espíritu la convenció de que era un varón de Dios, que era un profeta. Ella siempre lo miraba pasar, y ella siempre le decía a su marido que él era un varón de Dios, y que lo invitó a él a comer siempre. Hubo una vez que él llegó y comió, pero ella, cuando venía el varón de Dios a donde vivían ellos, que pasaba por ahí, siempre lo quería invitar, porque era de parte de Dios que lo invitara. Por eso es que aquella tsunamita le dijo a su marido, le dijo: me parece que el varón de Dios necesita que nosotros le preparemos o le hagamos una recámara, o le pongamos 4 paredes, un cuarto, y le pongamos una mesa, una cama y una silla y un candelero, porque en aquel tiempo no había luz, dice el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y su esposo, el de ella, o su marido de la tsunamita, le dijo que sí, y lo hicieron. Entonces, antes de eso, ella no podía dar a luz porque era estéril. La tsunamita era estéril. Pero por medio de Dios,
por medio por medio del poder de Dios, le reveló al profeta Eliseo que le dijera que iba a tener un niño. Y ella le dijo al profeta Eliseo que no se burlara de él. Mas el profeta Eliseo no estaba jugando. Nosotros como profetas verdaderos no bromeamos, no jugamos. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Yo al menos, yo vengo cumpliendo con todas las cosas que Dios hace. Yo aquí no vengo jugando y aquí no vengo bromeando con nadie. Yo aquí vengo respetando el evangelio de Dios. Y aquí yo vengo haciendo todo lo que yo hago para Dios. Yo no hago lo que hacía en el mundo antes. Mi Dios me transformó, me cambió y me cambió mi carácter, me cambió mi manera de ser. Aleluya, bendito de Dios de la gloria. Y a Dios sea la gloria. Y cuando le dijo eso, ella tuvo el niño. Pero hubo un tiempo también que el niño falleció. Él mandó a Jesse que le pusiera el báculo en su cara para que él viviera, mas no era que no era así, porque quien tenía el Espíritu de Dios, quien tenía la doble unción no era Jesse, aleluya, gracias al Espíritu Santo. Quien tenía la doble unción, quien portaba la doble unción era el profeta Eliseo. Por lo tanto tenía que venir el profeta Eliseo a revivir al hijo de la viuda, de la mujer de la tsunamita. Y él vino a revivirlo. Y dice la palabra de la Biblia que él oró y él se paseaba de un lado para otro, y él oraba y se paseaba por un lado para otro y oraba, y hasta que Dios le reveló: pon tu cara sobre él, pon tu boca sobre la boca del niño, pon tus ojos sobre los ojos del niño. Y le dio calor al niño. Y lo hizo la primera vez y se volvía a pasear, dice la palabra de la Biblia, y se volvía a pasear y orando, le reveló el Espíritu Santo otra vez: vuelve a hacer lo mismo con el niño, pon tu boca sobre él, pon tus ojos sobre él. Y le estaba dando calor el Espíritu Santo. Y dice la palabra de la Biblia que después de hacer aquellas 2 veces lo mismo, el niño destornudó. Y escuchen cuántas veces destornudó el niño. 7 veces destornudó el niño. Escuchen las maravillas de Dios y del número de los 7. 7 años de hambruna y 7 años que el niño destornudó, y 7 años fueron de muchísimas cosas. Escuchen bien, qué lindo. La palabra de Dios es preciosa. Y el niño le fue devuelto a la tsunamita. Y a Dios sea la gloria. Que a mí me hubiera gustado mejor que ella tuviera un nombre y que le hubieran puesto su nombre, porque para que supiéramos cómo se llamaba la tsunamita, porque pues yo no le he encontrado el nombre a ella, ¿verdad? Pero voy a seguirles hablando aquí también que el profeta Eliseo hizo grandes maravillas. El profeta Eliseo cuando recibió el manto del profeta Elías, también vino al Jordán y le pegó al Jordán y abrió el Jordán. Se abrió el Jordán y caminó en seco. Entonces aquella gente que estaba mirándolo dijo: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Escuchen bien, pero era la doble porción que le había pedido, la doble unción que le había pedido, había caído sobre el profeta Eliseo. Gloria a Dios, qué lindo, bendito Dios de la gloria. Ahora yo le pido la triple unción. Aleluya, bendito Dios de la gloria. No hay que conformarlo con una ni con dos, hay que conformarlo con 3. Aleluya, bendito Dios, que tengamos la unción del Padre, la unción del Hijo y la unción del Espíritu Santo, precioso, divino de Dios, para predicar esta palabra y para resucitar estos muertos, para sanar enfermos, aleluya, limpiar leprosos, aleluya, bendito Dios de la gloria, siendo el poder de Dios altísimo, Padre amado, bendito Dios de la gloria, para pegarle a aquel Jordán con el manto y que se abra para caminar en seco, aleluya, bendito Dios de la gloria, hacer esos milagros y prodigios y echar fuera esos demonios, y gloria sea a Dios. Aleluya, y sanar todos los enfermos, aleluya, bendito Dios de la gloria, porque Él me ha dado el poder y la autoridad y el permiso, siendo el poder de mi Padre, el poder de mi Nazareno y el poder de mi Espíritu Santo, precioso y divino de Dios, que lo que hizo usando al profeta Eliseo lo va a hacer en estos tiempos finales postreros, usando a este varón que está aquí, aleluya, que le está predicando la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios también que el profeta Eliseo, por medio del Espíritu de Dios, hizo flotar el hacha, aleluya, bendito Dios, la maravilla de él. También como le mandó a limpiar la lepra nada más. Y cuántas veces fueron aquí que le dijo que se zambullera en el Jordán.
7 veces, aleluya, y a Dios sea la gloria. Y sigue el número del 777, aleluya. Padre amado, qué linda es la palabra de Dios, qué bello, qué bello, qué bello, bendito Dios de la gloria. Y también le dijo a la viuda cuando vino, que declárame lo que tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva solo tiene vasijas y una vasija de aceite. Y le dijo, pues consigue vasijas, prestadas, no pocas, muchas. ¿Por qué? Porque cada vasija, cuando te metes a tu casa y la vas llenando y la vas poniendo aparte. Cuando aquella mujer llenó aquel montón de vasijas, vino el varón de Dios y le dijo, tengo muchas vasijas de aceite, aleluya, bendito Dios de la gloria, porque hoy te estoy hablando de la multiplicación, aleluya, bendito Dios de la gloria, porque Dios viene a multiplicar el pan, Dios viene a multiplicar el aceite, la harina, a las viudas que en verdad lo sean, bendito Dios de la gloria, y a nosotros los profetas y al verdadero Hijo de Dios, aleluya, Padre amado, ahora sí, Dios te está hablando de bendiciones, porque Él te va a hablar de bendiciones cuando era tiempo de hablarte de bendiciones, aleluya, y a Dios sea la gloria, Padre amado, pero no es porque quieras hablar de bendiciones cuando no vienen bendiciones, o hay que hablar de las cosas que Dios quiere hablar por nuestra boca, como profetas terrenales, aleluya, bendito Dios de la gloria, porque viene esa hambruna, y también vienen bendiciones, aleluya, bendito Dios de la gloria. Porque así dice mi Padre amado, Él va a mandar a multiplicar esa harina y ese aceite a esas viudas donde nadie quiere llegar, esas viudas que en verdad lo son, a esos huérfanos, aleluya, a los oprimidos, aleluya, bendito Dios de la gloria. Y por eso Él le decía, no hagáis mal a los huérfanos ni a las viudas. Él siempre le decía a la gente que no le hiciera mal a los huérfanos ni a las viudas. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Dios hizo maravillas usando al profeta Eliseo. Aquí hay otra maravilla también que dice la palabra de la Biblia, que cuando aquellos muchachos jóvenes se estaban burlando del profeta Eliseo, él sí los maldijo, dice la palabra de la Biblia, porque sí los maldijo, pero no sé por qué lo hizo, pero yo no voy a hacer lo mismo, porque él sabe por qué lo hacía, ¿verdad? Pero vino y aquellos que se burlaban de él y le decían, calvo, sube acá. Y pues él se molestó y se desagradó y los maldijo y salieron dos osos del monte y los despedazaron a aquellos muchachos. Bendito Dios de la gloria. Para que miren que a veces la gente, cuando no se pueden meter con un profeta. Nadie se puede meter con un profeta. Más cuando es un varón de Dios, verdadero de Dios. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Porque todo aquel que se mete con un profeta, dice el Espíritu Santo, aleluya, que se tenga las consecuencias, porque su juicio viene, aleluya, bendito Dios de la gloria. Ay de aquellos que se metieron con el profeta, no se metieron conmigo, se metieron con Dios. Ay de aquellos que se metieron conmigo, no se metieron conmigo, se metieron con Dios, aleluya, bendito Dios de la gloria. Y el que viene haciendo justicia es Dios, aleluya, bendito Dios de la gloria. No soy yo, aleluya, yo sigo haciendo todo lo que Dios quiere que yo haga, y esperando ese día cuando Dios avergüence a todas aquellas personas malévolas, aleluya, envidiosas, aquellas personas que sigan haciendo maldades, aleluya, que están llenas de maldad en sus corazones y que no cambian. Ay de aquella gente que se mete con un verdadero profeta de Dios. Escuchen bien. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras, porque ya la habían tomado otras gentes. Y la gente que había tomado sus tierras, pero ya van a ver lo que el rey hizo con esta mujer, porque el rey le preguntaba a ella así también que qué maravillas había hecho Eliseo en la tierra, porque él no sabía, pero él solo sabía hablar, solo había escuchado que maravillas se hacían por medio del profeta Eliseo, pero era el poder de Dios, y es el poder de Dios, y es el poder, porque sigue estando aquí conmigo, aleluya, bendito Dios de la gloria, gloria sea a Dios. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió, y había el rey hablado con Jesse,
criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y le estaba contando Jesse cómo Dios había hecho tantas maravillas con el profeta Eliseo, como el profeta Eliseo había hecho vivir al hijo de la tsunamita, lo había revivido, bendito Dios de la gloria, y le estaba contando cuando en eso llegó la tsunamita y el niño, aleluya, bendito Dios de la gloria, el poder de Dios para que aquel hombre creyera, bendito Dios de la gloria, bendito Dios de la gloria. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces Jesse, rey mío. Entonces dijo Jesse al rey, Señor mío, esta es la mujer y este es el hijo el cual Eliseo hizo vivir. Cuando él estaba terminando de contar, entró ella y le dijo, rey mío, esta es la mujer de la que yo te estoy hablando, y este es el niño al cual el varón de Dios, el profeta Eliseo, le hizo vivir, aleluya, bendito Dios de la gloria, pero no fue por él, fue por el poder de Dios, bendito Dios de la gloria, y el rey creyó más, aleluya. Y escuchen, que después ya le voy a hablar cómo fue bendecido el profeta Eliseo, aleluya, bendito Dios de la gloria, porque Dios nos bendice cuando Él nos quiere bendecir, pero no es cuando alguien te lo está diciendo, es cuando Dios de veras te lo manda a decir que nos va a bendecir, bendito Dios de la gloria. Pero no le creas a cualquier falso que te viene profetizando millones de dólares, que te viene profetizando mansiones, lujo, joyas, y no, nada de eso, bendito Dios de la gloria. Dios sabe a quién va a bendecir y Dios sabe a quién nos bendice, aún aunque la gente le pague mal, cuando Dios va a bendecir a alguien la bendice, porque Dios ya sabe y conoce sus corazones, aleluya, bendito Dios de la gloria. Escuchen bien, y preguntando el rey a la mujer, ella le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Le mandó el rey un oficial con la tsunamita, y fueron a la casa de la tsunamita, a la gente que tenía ocupada la casa, y le devolvieron las tierras, le devolvieron todas sus casas, le devolvieron todas sus casas, sus tierras, le devolvieron todo lo que habían cosechado en esos 7 años, y todos se lo devolvieron, todo le fue devuelto, los bienes de la tsunamita le fueron devueltos por el poder de Dios, y porque también el rey creyó, aleluya, él creyó a Jesse, y no solo por la palabra que Jesse le dio, sino porque la tsunamita lo confirmó, aleluya, bendito Dios de la gloria, de lo que Dios había hecho usando al profeta Eliseo, aleluya, bendito Dios de la gloria, para que miren qué lindo, qué lindo. Y después aquí ya les voy a hablar aquí cómo el rey que quería, porque este rey le quería dar muerte al profeta Eliseo, gracias Espíritu Santo, este rey le quería dar muerte al profeta Eliseo, pero no le pudo alcanzar, y después se arrepintió y le mandó una bendición. Y ya les voy a hablar ahorita en la segunda parte cómo lo mandó a bendecir y todo lo que hizo. Pero las maravillas de Dios siguen estando hoy aquí presentes, porque el que estaba en el profeta Eliseo, el profeta Elías, en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, sigue estando aquí con nosotros, está aquí conmigo, aleluya, mi Nazareno precioso, aleluya, bendito Dios de la gloria, mi Padre amado y mi Espíritu Santo precioso divino de Dios, es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre, aleluya, y gloria sea para Dios. Qué linda la palabra de Dios. Yo lo bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de todo lo que yo hago con amor para Él, y sigo orando por tu casa, por tus hijos y por todo, y yo bendigo a todo el mundo, a
todo el mundo. Yo bendigo a todo el mundo, porque yo aquí no he venido a hacer nada malo para Dios, sino que todo lo bueno. Y quiero aquí anunciarles la muerte y la venida de mi Señor Jesucristo, y la voy a seguir anunciando hasta la final trompeta. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y sembrándoles esta semilla para que caiga al 30 por 1, al 70 por 1, al 100 por 1, al millón por 1, en tierra fértil, como cayó en mí. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Remababanza. Y quien la va a terminar se llama mi Dios Padre Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, y mi Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, el Dios mío y el Dios tuyo si tú lo buscas. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y gloria sea a Dios. Qué lindo, Padre amado. Bendito Dios de la gloria. Amén, amén y amén.